Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar en el libro de la Primera de Pedro, en el capítulo 3 del libro de la Primera de Pedro. Que sea el amadísimo Espíritu Santo de gloria, dándole poder a su palabra y abriendo a todos nosotros los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos con un entendimiento obediente y apliquemos en el nombre de Cristo Jesús. Para que entendamos y apliquemos. Libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal nosotros no devolviendo a los otros mal por mal, que si me hicieron mal, pues yo también le voy a hacer mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces aquí en ese versículo dice que Dios nos llamó para que heredásemos bendición. Aunque algunas veces da la impresión de que algunas personas como que han sido llamadas en el Señor no para que hereden bendición, sino para que hereden maldición. Entonces muchas personas dicen que vienen al Señor y las cosas, en vez de funcionarle mejor, las cosas terminaron fue complicándoseles. Pues yo no puedo decir lo mismo, porque complicado estaba antes de estar en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús las cosas, en vez de complicarse, realmente las cosas mejoran, porque para eso fue que nos llamó el Señor, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos la bendición. Pero, ¿por qué da la impresión de lo contrario? Que en vez de las personas recibir bendición, parece que reciben maldición. La Biblia explica que Dios es el maestro de nosotros. Dios es el que nos enseña realmente la palabra del Señor. Más que el predicador, el que nos enseña la palabra es el Señor. Y el término enseñar en la Biblia para el Señor se aplica, es el término moré, que significa el que enseña. O sea que Dios, fuera de ser Padre y fuera de ser proveedor, es la persona que nos enseña a nosotros, porque debe enseñarnos a nosotros. Y nosotros debemos abrir los oídos para poder recibir las instrucciones que Dios está listo para ¿qué? Para darnos. Porque si Dios te enseña, funciona como maestro, pero tú no aceptas la enseñanza que Dios te está dando, de hecho tu vida nunca va a ser una vida de bendición. Porque ¿por qué Dios enseña? Porque cuando nosotros aplicamos la enseñanza, las instrucciones que Dios nos da, es que la vida de nosotros se va a constituir en una bendición. ¿Cómo es el asunto? Nosotros hemos escuchado hablar de la palabra Torah, y a mucha gente cuando escucha que se habla de la palabra Torah, inmediatamente como que se pone a la guardia, a ver, bueno, ya me van a enseñar términos judíos y entonces ya me van a meter por donde no es. No se olvide que el Señor era judío y que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Porque la palabra judío significa el que adora, el que se humilla, el que se somete delante de Yahweh. Es la palabra Yahudín. Tiene la raíz de Yahweh, ya es Yahweh. Realmente significa el que adora, el que se humilla, el que obedece, el que le teme, el que se sujeta a Dios.
Esa es la palabra judío. O sea que el verdadero judío, dice una parte de la Biblia, es aquel que se sujeta, que se somete, que acepta el gobierno de Dios, que se deja llevar por Dios, que se deja instruir por Dios. Lo que pasa es que los términos bíblicos han sido dañados, han sido tergiversados. Por eso tenemos que dejar que el mismo Dios sea el que nos enseñe. El libro de Juan capítulo 6, libro de Juan capítulo 6, dice así. Libro de Juan capítulo 6, versículo 45 dice: escrito está en los profetas, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Elohim. O sea que Elohim le enseñará ¿a quién? A nosotros. Entonces allí Elohim funcionará como nuestro ¿qué? Funcionará como nuestro ¿qué? Como nuestro maestro. O sea que Dios es nuestro maestro. Tenemos que aprender de Dios y tenemos que dejar que Dios nos enseñe las cosas. Él es nuestro maestro. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe. Lo que pasa es que las personas que aparentemente están en el Señor no dejan que el Señor enseñe, no dejan que el Señor enseñe. Todavía seguimos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es no aceptar que Dios debe gobernar a nosotros. Y es pensar que por nosotros mismos podemos determinar qué es bueno y qué es malo. Y el hombre no fue hecho para que él mismo determinara qué era bueno y qué era malo. Esa capacidad la tiene solamente Dios. Cuando el hombre determina qué es bueno y qué es malo, se forma una catástrofe. Porque el hombre terminará a lo bueno diciéndole malo y a lo malo diciéndole bueno. El único que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Entonces Él debe enseñarnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. No determinar nosotros mismos por nosotros mismos. O sea, que yo digo, bueno, yo determino qué es bueno y yo determino qué es malo. Entonces yo digo, determino que tomar trago es bueno. Y si la Biblia me dice lo contrario, me voy contra la Biblia. Porque yo ya determiné que según mi propio criterio tomar trago es bueno. ¿Ya lo entiende? Entonces los hombres dicen, determinamos que eso que dice Dios en la Biblia es falso, porque se puede casar un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y listo, ¿ya entienden? Esas determinaciones las está tomando ¿quién? El hombre. Ese es el árbol de la ¿qué? Y la Biblia dice, porque si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, si no se sujetan al gobierno de Dios y determinan por ustedes mismos qué es bueno y qué es malo, mueren. ¿Dice la Biblia o no? Por eso es que la sociedad humana muere y va a morir la sociedad humana. ¿Ya entienden cómo es el asunto? Bueno, estamos aquí para dejar que Dios nos ¿qué? Nos enseñe, nos instruya. Entonces, la palabra Torah es el mismísimo Cristo Jesús. Entonces la Biblia en Juan 1:1 dice, en el comienzo ¿quién era? La Torah. Es lo que tradujeron verbo. Si usted tiene esta Biblia, dice aquí, Juan 1:1, si usted tiene esta Biblia dice así, la Torah hecha carne. ¿Y quién es la Torah hecha carne? Cristo Jesús. ¿El verbo qué? Hecho carne. O sea, la palabra de Dios ¿qué? Hecha un hombre. O sea que Cristo Jesús es la ¿qué? La palabra de Dios. En el principio era la Torah, o sea, ¿quién? El verbo, o sea, ¿quién? Cristo Jesús. Y la Torah, es decir, el verbo, es decir, Cristo Jesús era ¿con quién? Con Elohim. Y la Torah, es decir, el verbo, es decir, Cristo Jesús era Elohim también, porque es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, es decir, el verbo, es decir, Cristo Jesús, es decir, ¿la qué? La Torah, se traduce en español de la siguiente manera: arco y flecha para dar
en el blanco. O sea que Cristo Jesús es un arco y una flecha que Dios mandó a nosotros para que pudiéramos darle al blanco. Y la palabra dar en el blanco significa acertar, acertar. ¿Qué es acertar? Dar en el blanco. O sea que con Cristo Jesús, dejándose enseñar por Él, siguiendo las instrucciones que Dios da, usted usando esa palabra, usted va a ¿qué? A acertar. O sea, usted le va a dar a ¿qué? Al blanco. Es decir, usted va a conseguir el resultado que necesita conseguir en el nombre de Cristo Jesús. O sea, las cosas a usted se le ¿qué? Se le van a dar. Se le van a dar con toda la precisión del caso. Dar en el blanco es acertar. Dar en el punto previsto, en el punto propuesto, en el punto exacto. Eso significa dar la solución o la respuesta verdadera a una pregunta, a un acertijo. Dar un resultado o una solución correcta. Es decir, conseguir el fin propuesto adecuado, encontrar, hallar. ¿Y todo a través de quién? De Cristo Jesús. Y esa es la palabra de Dios, por eso se le llama arco y flecha, para que yo pueda pegarle al blanco, para que yo pueda acertar, para que yo pueda resolver, para que yo pueda solucionar, para que yo pueda conseguir lo que Dios quiere que yo consiga, sin hacer truco, sino usando ¿qué? Arco y flecha para dar ¿dónde? En el blanco, es decir, usando las soluciones, la palabra que Dios me enseña. Esa es la palabra de Dios. Un arco y flecha para dar en el blanco. Es una instrucción, es una enseñanza, y esa instrucción, esa enseñanza que Dios te va a dar, a esa enseñanza, a esa instrucción se le llama arco y flecha, que tú debes aprender a usar para dar en el blanco, es decir, para acertar, para que las cosas funcionen correctamente y tu vida se convierta en una vida de bendición. Estábamos en el libro de Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó ¿a quién? Al Padre, y aprendió ¿de quién? Viene a mí. O sea, ¿va donde quién? Donde Cristo Jesús. Va donde Cristo Jesús. Y yo soy testigo de eso. Estoy en Cristo Jesús porque escuché al Padre y el Padre me llevó donde Cristo Jesús. Y después me dijo, te voy a enseñar a usar la Torah, es decir, la instrucción, la palabra mía, el arco y la flecha, para que las cosas te ¿qué? Porque a mí las cosas no me funcionaban. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo es que se hace? Pues eso es lo que Dios está enseñando. ¿Cómo es que se hace? Eso es lo que Dios está enseñando. En el mundo el arco y la flecha para dar en el blanco es la Virgen, el santo, las velas, el riego. Ese es el arco y la flecha para dar en el blanco. Pero ¿quién les da ese arco y esa flecha? Sata. Estábamos leyendo primero que Dios nos llamó para que heredásemos ¿qué? Y te bendeciré y serás ¿qué? Entonces, ¿cómo se le llama al que usa arco y flecha para dar en el blanco? ¿Cómo se le llama? Arquero. Se le llama arquero. ¿Y cómo usted se convierte en un arquero? Cuando usted, por el maestro que es Dios, recibe una enseñanza. Entonces, esa enseñanza es que va a hacer que usted reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, las bendiciones en el tiempo cuando viene la bendición. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿y serán todos qué? Enseñados por Dios. Es la palabra que moré, significa Dios es nuestro qué? Nuestro maestro. Usted lee en el libro de Génesis 12:6 lo siguiente.
Génesis 12, 6 dice así. Génesis 12, 6 dice así. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de quién, de More, o sea, ¿de quién? Del maestro. O sea que lo que está diciendo es que Abraham, cuando Dios lo llama, él acepta a Dios como si fuera su qué, su maestro. Entonces Dios comienza a instruir a Abraham, a enseñarle a Abraham, a mostrarle cómo usar el arco y la flecha para que él diera en el blanco, es decir, para que él acertara, para que las cosas a Abraham le qué, le resultaran. Por eso es que a Abraham todo le qué, le resultó. Él aprendió. Dios se convirtió en su moré, o sea, en su qué, en su maestro. Así como Satanás también es el maestro de los santeros, el maestro de los religiosos, el maestro de los idólatras, el maestro de los brujos, el maestro de los hechiceros, el maestro de los agoreros, el maestro de los santeros. Ese es Sata. Asimismo, Dios es el maestro de nosotros. Pero no todos nosotros le permitimos a Dios que Dios sea nuestro ¿qué? Nuestro maestro. Uno escucha hablar al brujo y el santero, por ejemplo, como decía este señor Massimino Martínez, y decía, Satanás fue mi maestro. Ya convertido, ¿no? Y él se me aparecía, un mono alto de ojos azules, de aproximadamente unos 2 metros de alto, de ojos azules, como un querubín. Y él se sentaba o se arrodillaba y me decía, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace acá, con esta hierba, usted mata, nadie se da cuenta porque los científicos no entienden eso todavía y no lo van a entender. Porque como es un ángel, sabe más que los científicos, ¿entiende? Entonces él decía, y de esa forma maté más de 100 y aquí estoy. No me pudieron coger preso porque nadie sabe eso, porque ese conocimiento lo tienen los ángeles, Dios por encima de ellos. Pero Dios no nos va a dar a nosotros ese conocimiento para que vaya a matar 100. ¿Entiende eso? Él te va a dar otro conocimiento para que no le hagas daño a nadie, pero para que tu vida sea una vida de ¿qué? De bendición, y tú sirvas para bendecir ¿a quién? A otro. El que hace ese torcido, ¿quién es? Es Sata, porque Sata es un torcido. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios nos ¿qué? Nos enseñe. Cuando tú aprendes a usar el arco y la flecha, o sea, la instrucción, la palabra que Dios te da, vas a aprender ¿a qué? A acertar, o sea, a darle en el blanco, y las cosas se te van ¿a qué? A dar. Entonces, cuando las cosas comiencen a darte, tú comienzas a recibir la bendición, o sea, ¿la qué? La cosecha. La cosecha. Y la Biblia habla de 2 tiempos de cosecha, a los cuales le llama lluvia. Lluvia igual cosecha. Entonces la Biblia habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. ¿Cuándo es la lluvia temprana? Cuando comienza el año en la Biblia. ¿Y cuándo comienza el año en la Biblia? En otoño, eso. Allí es la lluvia temprana. Ese es un tiempo de gran cosecha. ¿Y cuándo es la lluvia tardía? En primavera, en abril. Los primeros frutos. ¿Estamos entendiendo esa parte? Esos son los 2 tiempos de cosecha. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué es cosecha? Cosecha es un conjunto de frutos que se recogen de la tierra al llegar la época en que están maduros. O sea que no en toda época hay que. Bueno, esa acción, la acción de recoger, ¿esa qué? Esa cosecha es la temporada en que se recoge la cosecha. ¿Y qué es cosechar? Es recoger los frutos de la tierra al llegar la época en que están maduros. Es obtener algo como resultado de un esfuerzo, de un trabajo. Bíblicamente es el resultado de obtener algo a raíz de aprender ¿a qué? A usar ¿qué? El arco y la flecha para dar en el blanco. Entonces
cuando usted aprende a usar el arco y la flecha, la instrucción, la palabra de Dios para usted acertar o dar en el blanco, usted puede estar recibiendo cosecha todo el tiempo. Porque usted puede aplicar la palabra ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Estamos entendiendo? Todo el tiempo usted puede aplicar la palabra, entonces todo el tiempo usted puede tener lluvia, cosecha. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, libro de Deuteronomio capítulo 32, y que el Señor permita que el tiempo nos rinda. Libro de Deuteronomio capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32. ¿Estamos entendiendo? Capítulo 32 del libro de Deuteronomio dice así. Capítulo 32 de Deuteronomio capítulo 32. Ya le doy el versículo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi qué, mi enseñanza. ¿Y qué es lluvia? ¿Qué es lluvia? Cosecha, o sea, bendición. Entonces, ¿cómo es que va a gotear esa lluvia? ¿Cómo es que va a gotear esa cosecha? ¿Cómo? ¿Por mi qué? ¿Por mi qué? Ahí está la palabra. Enseñanza. ¿Lo está viendo? Goteará como la lluvia mi qué, mi enseñanza. O sea, mi enseñanza, dice Dios, se convertirá en qué, en lluvia o en bendición cuando tú aprendes a usar mi palabra, mi instrucción, mi enseñanza, como si fuera arco y flecha. ¿Para qué? Para dar en el blanco. ¿Lo estamos entendiendo? Lo repito. Goteará como la lluvia mi qué, mi enseñanza. Dios dice, mi enseñanza goteará como la lluvia, o sea, como la qué, como la bendición. O sea, Dios te da la enseñanza, te da la instrucción. Tú la usas como si esa enseñanza fuera un arco para acertar, para dar en el blanco, y ahí es que va a gotear la qué, la lluvia de qué, de bendiciones. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dios. Jeremías 3:3. Jeremías 3:3. Jeremías dice así. Jeremías capítulo 3 dice. Jeremías capítulo 3. Aquí. Jeremías capítulo 3, versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas. ¿Cuáles aguas? Las aguas de la bendición. ¿Y faltó la qué? La lluvia qué, tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces, ¿por cuál causa? 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ¿Cuál tierra? Esa mujer. Tú pues has fornicado en términos espirituales con muchos amigos, con muchos ídolos, con muchos dioses, menos sujetándose a Yahweh. Vuélvete a mí, dice quién, Yahweh. Vuélvete a mí. O sea, arrepiéntese. Arrepentirse es volverse a Dios para comenzar a pensar como qué, como Dios quiere que uno piense. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentaba para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. O sea, está hablando
de Israel o de cualquiera de nosotros que cambia a Dios por otros dioses. Y dice luego, por esta causa las aguas han ¿qué? Han sido detenidas. ¿Qué se detuvo? La bendición. ¿Y faltó la qué? La lluvia tardía, o sea, la bendición ¿de qué época? Tardía, o sea, de abril. ¿Los primeros qué? Los primeros frutos de la bendición. Porque primero son los primeros frutos y después es la qué? La gran bendición. O sea, usted comienza a recibir los primeros frutos, o sea, bendición a goticas. Pero usted está haciendo las cosas como Dios manda, usando el arco y la flecha, ¿para qué? Para dar en el blanco. Luego viene la gran ¿qué? La gran bendición en otoño. Estamos entendiendo esa parte, ¿cierto? Capítulo 5 dice así. Versículo 23. No obstante, Jeremías 5:23. Este pueblo tiene corazón falso y ¿qué? Y rebelde. Entonces, o no escucha a Dios o lo escucha, pero no usa su ¿qué? Su instrucción, su enseñanza, su palabra. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh Elohim, o sea, Dios nuestro, que da ¿qué? ¿Qué da? ¿Qué da Dios? Lluvia temprana, o sea, da la gran bendición, y tardía también nos da de los primeros frutos. ¿Cuándo? En su tiempo. Y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Segar, ¿qué es? Recoger, la época de recoger, recoja la cosecha. Así es que quiere Dios. ¿Estamos entendiendo esa parte? Así es que quiere Dios. La bendición tuya, ¿de quién viene? Claro, viene de Dios. Si tú te mentalizas, si cambias tu manera de pensar y entiendes que Dios te llamó para que heredases ¿qué? Bendición. Entonces el que te tiene que dar la bendición, ¿quién es? Es Dios. Pero para que la bendición fluya como Dios quiere que fluya, tenés que estar atento al que Él te va a dar un ¿qué? Un arco, una flecha, unas enseñanzas, unas instrucciones para que le des al ¿qué? Al blanco, o sea, para que aciertes y las cosas funcionen como Dios quiere y puedas tener la lluvia temprana, o mejor, la lluvia tardía y la ¿qué? Y la temprana. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Qué es instruir? Instruir es proporcionar un conocimiento, unas habilidades, dar unas instrucciones, significa dar un conjunto de reglas o normas para la realización o empleo de algo, y a eso es lo que se le llama la llave. Como el Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las ¿qué? Las llaves, o sea, te daré las ¿qué? Mis enseñanzas, mis instrucciones, para que le ¿qué? Para que le des al blanco, para que las cosas te ¿qué? Te funcionen. Es Dios el que va a hacer eso. Tienes que estar atento a la voz de Dios, porque Dios te va a hablar, Dios te va a instruir, Dios te va a enseñar, pero tenés que aprender a usar ese arco y esa flecha, tenés que aprender a acertar, a darle al blanco. ¿Para qué Dios te da ese arco y esa flecha? Te dice, hijo, te voy a dar este arco y esta flecha porque quiero que aprendas a acertar, quiero que aprendas a darle donde tenés que darle para que tu vida se vuelva ¿qué? Una bendición. Lo que pasa es que al pueblo ya no le enseñan esto. Esto ya se perdió. Y ustedes saben que esto ya se perdió. Al pueblo ya le están enseñando otra cosa. Ya le están dando al pueblo puro bagazo. Pero esta palabra ya no se la están dando al pueblo. Pero el pueblo necesita es esto. Esta palabra es la que necesita ¿quién? El pueblo. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. 34.
Versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, de mi monte. Monte es como el pueblo de Dios. Y haré descender la lluvia en su tiempo. ¿Lluvia de qué? Listo, ya la tiene. Lluvias de bendición serán. ¿Quién es que hace eso? Aquí no dice que lo hace el banquero, aquí dice que lo hace Dios. Dios es el que va a hacer eso. Es Dios el que va a bendecir a usted, para que se sepa que la bendición suya viene de Dios y usted no le dé la gloria a otra cosa, sino a Dios. Alabe lo que Él vive. Entonces, la llave son las instrucciones, las enseñanzas que Dios nos da. Y esas instrucciones o esas enseñanzas que Dios nos da son el arco y la flecha. ¿Para qué? Para acertar, para dar en el blanco, para que la vida de nosotros sea una vida de qué? De bendición. Ya vio usted que Dios es que va a hacer que sean sobre su vida lluvia. ¿Lluvia de qué? Lluvia de bendición. ¿O no? Así dice el Señor, ¿cierto? Lluvia de bendición. Oseas capítulo 6 dice. Oseas capítulo 6 dice. Oseas capítulo 6 dice. Oseas capítulo 6. Después del libro de Daniel. Sigue Oseas capítulo 6. Dice. Oseas capítulo 6 dice. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Yahweh. ¿Sabe qué significa conocer a Dios? Tener usted con Dios, usted leer la Biblia y entonces conocimiento intelectual. No, conocer a Dios es que usted con Él tiene una ¿qué? Una intimidad, una relación íntima. La palabra conocer allí es como un acto sexual. Y no la conoció, o sea, no tuvo ¿qué? Relaciones sexuales con ella. ¿Quién? José, con María, hasta que ella no dio a luz a su ¿qué? A su hijo primogénito, a su primer hijo. O sea que después de que ella dio luz a su primer hijo, él la ¿qué? Él la conoció, o sea, él tuvo con ella ¿qué? Intimidad. Y proseguiremos para conocer a Dios. Conocer a Dios es tener con Dios una intimidad. ¿Entiende? Al desnudo con Dios, al desnudo. Es tener una intimidad. Usted para conocer a Dios no necesita saberse toda la Biblia. Necesita sujetársele, humíllesele. Dios, aquí estoy. Usted habla con Él, Él habla con usted y Él le enseña las cosas. Usted lee y Él le explica. Es el Dios de la Biblia. Y proseguiremos ¿para qué? Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Para cuánto vas a estar conociendo a Dios? O sea, ¿para cuánto tiempo vas a estar teniendo con Dios intimidad? ¿Para siempre? ¿O no? Como el alba está dispuesta a su salida, o sea, como cuando va saliendo el ¿qué? El sol. Y vendrá a nosotros ¿quién? Dios vendrá a nosotros. ¿Cómo viene? Como si Él fuera la ¿qué? La lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, Dios vendrá sobre nosotros como si fuera la ¿qué? La bendición. Dios es la bendición. Él trae la bendición. Él trae la bendición. Él es la bendición. Él trae la bendición. Alábelo, que Él vive. Él es el que trae la bendición. Él es la bendición. Es el Dios de la Biblia. ¿Por qué Dios nos enseña esto? Dios sabe por qué nos enseña esto. ¿Oyeron? Dios sabe por qué le enseña a usted esto. Las 3 fiestas anuales. Las 3 fiestas anuales. ¿Cuáles son? Asunción de la Virgen,
el Día de los Muertos, 1 de noviembre, Navidad. ¿Así? Nada de eso tiene que ver con Dios. Ni siquiera Navidad tiene que ver con Dios. No se deje atracar. No sea tan sentimental, que Dios no es tan sentimental como nosotros. Dios no es sentimental, Dios simplemente usa su qué. Listo. Use la palabra, no use el sentimiento. Use la palabra, no el sentimiento. Sentimiento lo va a matar. Use la palabra. ¿Estamos entendiendo o no? Somos muy sentimentales. Si yo le meto mucho sentimiento a mi familia, voy a hacer que ellos se pierdan. No le debo meter tanto sentimiento. O sea, debo amarlos, pero no meterle tanto sentimiento. Para permitirle a Dios que Dios haga algo por quién. Por mi familia. Es que somos muy sentimentales. Dios, ¿por qué somos tan sentimentales? Sí, somos seres humanos, de hecho. Voy a leer aquí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. Palabras de vida eterna, o sea, de vida por siempre. 60, 6:60. Al oír muchos de sus discípulos, seguidores de Cristo Jesús, dijeron: difícil es de entender esta palabra, la que estaba dando Cristo Jesús. ¿Quién la puede interpretar? Sabiendo Yahshua, o sea, Yahweh salva, Yahweh sana, Yahweh libera, Yahweh bendice, Yahweh protege, o sea, Dios libera, Dios sana, Cristo Jesús libera, sana, restaura, bendice, guarda, protege. Eso es Yahweh, Yahshua. Estoy hablando y traduzco. ¿Entienden? En sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los confunde? La palabra que les estoy diciendo los confunde. Pues ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en la gloria del Padre? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, o sea, las cosas humanas no van a aprovechar. Lo que aprovecha es la ¿qué? Las cosas que vienen del Espíritu Santo a nosotros. Las palabras que yo les he hablado son del Espíritu Santo y son las que los mantienen con vida. ¿A quién? A ustedes y a mí también. La palabra de Dios es la que te va a mantener vivo. ¿Qué es lo que te va a mantener vivo? Mire lo que dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, ¿cierto? Pero que hace la voluntad, o sea, el que se sujeta a la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que tú permanezcas para siempre? La palabra de Dios. Por eso es que dice: mis palabras son las que dan vida, mis palabras son las que los mantienen a ustedes vivos y a mí también. A mí me tiene vivo es la palabra de Dios, nada más. Si no fuera por la palabra de Dios, yo ya estaría muerto. Alguien me hubiera hecho daño en la calle, pero por la palabra de Dios estoy vivo. O el diablo usando a los brujos, ya me hubiera hecho un mal, pero no hay diablo que valga. No hay brujo que valga, no hay como la palabra de Dios. Yahweh es Yahweh, no hay nadie tan alto como Dios. Dios es único y verdadero. Usted puede decir que usted va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios lo va a mantener con vida para siempre a usted. Eso es una seguridad. De eso no podemos decir lo contrario. Las 3 fiestas anuales. La fiesta de la ¿qué? De la Pascua. La otra, la fiesta de ¿qué? De Pentecostés. Y la otra, la fiesta de ¿qué? De las cabañas. En la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de saltar, de pesar, saltar, porque la sangre de Cristo Jesús pone al diablo ¿a qué? A saltar. Cuando el diablo ve la sangre, él salta. Él quiere hacer daño y vuelve la sangre, él brinca, no lo puede tocar. En la Pascua, Cristo lo pone a brincar con su sangre al diablo. En esa fiesta, ¿qué pasó? Cristo Jesús murió por nosotros.
En la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Chabuó, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a formar esto. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y en la fiesta de las cabañas, ¿qué pasó? En septiembre, Cristo Jesús, ¿qué? Nació. Listo. Lo demás es cuento. ¿Entendemos eso? Y conocerás la verdad. Y conocerás la verdad. Y conocerás la verdad. Listo. La verdad lo hace libre a uno. Entonces uno se va liberando de tanta cosita. Y uno ve a la gente que está atada y usted quiere que sean libres, entonces usted le va a decir la verdad y le dicen, quítate de aquí con tu verdad. ¿Qué están diciendo? Ellos quieren seguir, ¿qué? Amarrados. Ellos quieren seguir, ¿cómo? Atados. Usted no tiene la culpa. Y conocerás la verdad. Y conoceré la verdad. ¿Qué te hace libre? No el fuera afuera. ¿Ya lo vio? Lo que te hace libre es la verdad, no el fuera afuera. ¿O no? Libro de Éxodo capítulo 23, versículo 14. ¿Cuál es el título? Las 3 fiestas anuales. Mandato 88. Precepto de celebrar las ¿qué? Las fiestas. Estas 3 fiestas. Versículo 14. 3 veces celebrarán fiesta para mí en el año. La fiesta de los panes sin levadura. Masó, obedecerás. Ese es dentro de la fiesta de la ¿qué? De la Pascua. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. Al tiempo, en el mes de ¿qué? De Abí, o sea, en el mes de ¿qué? De abril. Porque en él saliste ¿de dónde? De Egipto, que es Misraín. Misraín es Egipto, que significa 2 tierras, porque Egipto está partido en 2 por el río ¿qué? El río Nilo. Pero Egipto también significa limitación. No avanza, está amarrado, no progresa. Está limitado. Quiere progresar, pero dice, pero quiero progresar, pero no me salen las cosas. Es Egipto, Misraín. Es que está limitado, está atado, está amarrado. Y quiere progresar, pero no puede. Por eso fue que Dios sacó su pueblo de Egipto. Para que su pueblo ¿qué? Progresara. Por eso fue que Dios te sacó del mundo. Para que pudieras ¿qué? Progresar. Si no progresas en Cristo Jesús, ¿dónde más vas a progresar? Dime. En el tiempo, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama ¿para qué? Para bendecirte y te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. Entonces no puedes ir con las manos vacías, porque estás diciendo que Dios no te ¿qué? No te bendice. No puedes ir con las manos vacías. Delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, Bicurín, dentro de la fiesta de la ¿qué? De la Pascua. Bicurín, los primeros frutos. Dentro de la fiesta de la Pascua estando fiesta. Panes sin levadura y ¿qué? Y primeros frutos. Los primeros frutos. Los primeros frutos, ¿qué es? ¿Trigo o cebada? Cebada. ¿Y cuándo madura el trigo? ¿Quién madura primero, el trigo o la cebada? La cebada. Y cuando Cristo Jesús resucitó y fue a celebrar el domingo la fiesta de las primicias con el Padre, ¿qué le llevó? ¿Trigo o cebada? Cebada. Y cuando Cristo Jesús venga por nosotros, ¿qué va a estar maduro? ¿El trigo o la cebada? La cebada. El trigo madura con el anticristo. Al anticristo le toca madurar el trigo. ¿Lo está entendiendo? La fiesta de los primeros frutos va de abril ¿a qué? A Pentecostés. Entonces, primero madura la cebada en abril y en junio madura ¿qué? El trigo. Entonces, la cebada allí significa a los que se van primero, porque son los que primero ¿qué? Maduran. Y el trigo significa a los que se quedan, porque maduran después. ¿Ya lo entiende? Ellos se quedan aquí y les toca madurar con el anticristo pisándole los talones. ¿Entiende?
Por eso los que se van son cebada primero, después va trigo, pero primero cebada. O sea, si usted se quiere ir con el Señor, cuando el Señor venga, usted tiene que ser ¿qué? Cebada, madura. Y el trigo, Señor, ¿qué se queda aquí? Aquí se deja el trigo, déjalo. Ese madura después. Por eso cuando el Señor va delante del Padre, Él no lleva trigo. ¿Qué lleva Él? Él lleva cebada. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, bicurín, de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Y la fiesta de la ¿qué? De la recolección. O sea que una cosa es primeros frutos y otra cosa es la ¿qué? La recolección. Los primeros frutos son ¿cuándo? En abril. ¿Y la recolección cuándo es? En otoño. Ya Cristo Jesús celebró la primera. ¿Qué fue? Los primeros frutos. El domingo ese, que no fue domingo de resurrección, fue a llevarle al Padre los ¿qué? Los primeros frutos. ¿Cebada qué? Madura. Cuando Él venga, viene en septiembre, octubre. ¿Entiende? ¿Qué fiesta es? La recolección. ¿La gran qué? La gran cosecha. ¿Estamos entendiendo? ¿Y la fiesta de la cosecha cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dice en Reina Valera? ¿Cuándo? ¿Y la fiesta de la cosecha cuándo? O sea, en el fin del año. Entonces, ¿cuándo termina el año? Eso. Y ahí comienza el otro. Y en ese tiempo que Cristo Jesús va a venir a la recolección. ¿La gran qué? La gran cosecha. Por eso es que el arrebatamiento es por ese tiempo. ¿Ya lo estamos entendiendo? Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bueno, ese es Éxodo. Ahora, Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. Aquí. Las fiestas anuales. Capítulo, bueno, y empieza a hablar, versículo 22, también celebrarás, bueno, vamos el primero, 18, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te ha mandado al tiempo señalado el mes de Abí, porque en el mes de Abí saliste de Egipto. Versículo 22. También celebrará la fiesta de las ¿qué? De las semanas. ¿Qué fiesta es esa? Pentecostés, en junio. Para ti de las primicias de la cosecha de ¿qué? Trigo. Y la fiesta de la cosecha del final de año. ¿Ya lo entendió? ¿En Pentecostés qué es? ¿Qué es en Pentecostés? Trigo. ¿Qué es en la Pascua? Cebada. ¿Y qué es en otoño? En octubre. La gran cosecha. Significa que esas fiestas también significan las cosas que Dios está haciendo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. La cebada. Cristo Jesús, Él celebró la fiesta de los primeros frutos con el Padre. ¿Se acuerda? Cuando Miriam de Matala lo agarró, Él le dijo, ¿no qué? No me agarres así porque todavía no he subido a mi Padre. ¿A qué? ¿A qué? A darle los primeros frutos. Y luego bajó. Luego sigue el trigo. ¿Cuándo? En Pentecostés, junio. Son los que se quedan aquí. Tendrán que subir después, decapitados, si son realmente trigo. Porque si el trigo no cae a la tierra, ¿y qué? Queda solo, pero si muere, entonces tendrán que morir, porque el trigo muere. ¿Ya lo entendió? Por eso ellos tendrán que morir. Usted murió ahora a su yo, y es cebada y sube, pero ellos se quedan aquí y tendrán que literalmente ¿qué? Morir. ¿Estamos entendiendo? Y la gran cosecha aquí, ¿cuándo? Y la fiesta de la cosecha
del final del año. ¿Qué dice allá? ¿Qué dice allá? Salida del año es final. Final del año, en octubre. ¿Ustedes entienden todo esto? ¿Están entendiendo todo esto? ¿Está sudando? ¿Usted entiende todo esto? ¿Ah? ¿Está recogiéndolo? ¿Ah? ¿Es mucha cosa? ¿Mucha enseñanza? ¿Muchas cosas una encima de otra? Bueno, entonces usted tiene que aprender a caminar con el Dios de la ¿qué? Listo. Usted tiene que aprender a caminar con el Dios de la Biblia. Porque el que lo va a bendecir a usted, ¿quién es? El Dios de la Biblia. Él es el que le va a traer a usted la lluvia temprana y la ¿qué? Y la lluvia tardía. Él es el que le da a usted la bendición. ¿Usted qué necesita usar? ¿Qué necesita usar? El arco y la flecha. ¿Para qué? Para dar en el blanco. ¿Y qué es el arco y la flecha? Las instrucciones que Dios te da, las instrucciones, las enseñanzas que Dios te da. O sea, que Él te va a enseñar las cosas como ¿qué? Como son. Para que, ¿y tú qué vas a hacer? Tenés que aplicarla, aplicar. Al aplicarla es que le ¿qué? ¿Cuándo le das en el blanco? Cuando la aplicas. Si no la aplicas, ¿no qué? No das en el blanco. Usted tiene un arco, tiene una flecha, buen arco. Allá está el blanco. ¿Cuándo es que usted le da el blanco? Cuando usted coge el arco, coge la flecha, la prepara y la tira. Porque si el arco está allí y la flecha aquí, ¿usted va a acertar? Entonces, ¿cuándo es que usted acierta? Claro, cuando usted coge el arco, coge la flecha, lo arma y lo lanza. O sea que cuando usted coge la instrucción que Dios le dio, la arma y la lanza, ahí es que la palabra le va a dar a usted un resultado. O sea, la palabra es un arco y una flecha, pero usted tiene que ¿qué? Hacer la parte suya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte suya? ¿Cuál es la parte de Dios? Darle a usted la ¿qué? La enseñanza, la instrucción. ¿Cuál es la parte suya? Aplicarla. ¿Cuál es la parte suya? ¿Cuál es la parte suya? Y si no la aplica, entonces no llore después. Que Dios, que mira, que las cosas no me resultan. ¿Por qué no le resultan? ¿Qué le va a decir Dios? Porque el arco y la flecha los tenés ¿dónde? Ahí tirados y no los ¿qué? Y no lo usás. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Ya lo vio? Porque usted quiere que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios lo bendice. ¿Y Dios qué le dice? Pero yo espero que tú ¿qué? Lances la flecha. Esta enseñanza así, mire. Si viene un ladrón, no importa qué traiga él, porque él va a traer también su arco y su flecha. Él va a traer su puñal, su machete, su cuchillo, su revólver. ¿Eso para él qué es? Su arco y su flecha, para dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Pues usted. ¿O no? Él lleva un propósito. El propósito, él dice, le voy a dar al blanco, o sea, lo voy a robar. ¿O no? Y cargo mi arco y mi flecha. Y tiene su cuchillo, tiene su revólver. ¿O no? Usted lo ve. ¿Y usted qué hace? Sale corriendo. ¿Así? No, usted también ¿qué dice? Pues yo también traigo mi ¿qué? Mi arco y mi flecha para dar en el blanco. ¿Quién es el blanco? Pues el ladrón. ¿Usted lo va a robar? No, usted no lo va a robar. Usted no se va a dejar robar. ¿Entiende? Entonces, él va a usar sus armas, usted va a usar las suyas que Dios le dio. Si usted no lanza la flecha, Dios no podrá hacer nada por usted y el ladrón lo va a robar. No diga nada porque usted no usó el arco y la flecha. Pero si usted cree en ese arco y en esa flecha que es real, que Dios me lo dio para que yo lo usara, entonces usted coge y usa. Por aquí sale, por aquí, ¿por dónde sale el arco? ¿Por dónde sale la flecha? Por la boca. No estamos hablando de algo literal. El arco, la flecha sale por la boca. ¿Y cuál es el arco? No, la palabra es la flecha. ¿Y cuál es el arco? La boca suya.
La boca suya es el arco. ¿Qué lanza la flecha? El arco. ¿Cómo usted lanza la palabra? Hablando. Entonces el habla suya, la boca suya es el arco. Y la palabra de Dios, la flecha. ¿Ya la tiene? El problema es el miedo, pues. El temor. Me tiembla la pierna. Ese es el problema. Entonces, como le tembló la pierna, ¿usted no qué? En vez de lanzarla para allá, lanzó para acá y se la comió. Punto. ¿Ya lo entiende? Se la comió. Cerró la boca, se quedó mudo y no pasó nada. ¿Ya lo entiende? Tiene que lanzarla. Saque esa flecha en el nombre de Cristo Jesús y péguele al blanco. Entonces el ladrón o corre o cae o ahí le va a dar lo que le dé, pero va a caer en el nombre de Cristo Jesús. Usted usó el arco, la flecha. Y lo puede usar la palabra de Dios para cualquier cosa, bendición que usted necesite. ¿De parte de quién? Listo. Listo. Para terminar, aquí está la segunda de Tesalonicenses. Dice segunda de Tesalonicenses. A ver, vamos a ver qué dice. No he confirmado. Ya podemos ir subiendo. Segunda de qué? De Tesalonicenses. Capítulo, ya le doy el capítulo. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí sí dice versículo 11, no lo confirmé. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la ¿qué? En la injusticia. Pero vámonos para otro versículo de la Biblia. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, aquí. Filipenses capítulo 3, aquí. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, aquí. Versículo 1, es así. ¿Cuál es el título? Prosigo al blanco, ¿quién dice? Él dice, prosigo al blanco, o sea, me preparo ¿para qué? Para darle al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros mismos. Eso es en la carne, en nosotros mismos. ¿En quién tenemos confianza? En Dios y en su ¿qué? Su palabra, en su Santo Espíritu. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿a quién? O sea, estimo como pérdida eso para poder hacer las cosas como ¿qué? Como Cristo manda. O sea, para hacer las cosas como Cristo manda, tenemos que dejar de hacer cosas de nosotros mismos y decir, pierdo eso, pero voy a hacer las cosas como Cristo manda. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, por lo mío, sino la que es por la confianza en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la confianza. Y sigo, versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué es la meta? El blanco, darle al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos que aprender a darle al blanco.
Tenemos que aprender a acertar. Usted tiene que aprender a acertar. Yo tengo que aprender a acertar. Y para acertar tengo que usar las enseñanzas del Señor. Después seguimos por el tiempo. Porque si yo no aprendo a escuchar a Dios, a sentarme con Dios para que Dios me enseñe, o sea, que me dé el qué, el arco y la flecha para yo acertar y dar en el blanco, entonces nunca mi vida será una vida de qué, de bendición. Podemos levantarnos. Hay que aplicar esto. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que peco, reconozco que cometo errores, pero también, Señor Jesucristo, reconozco que tú eres la provisión para mis errores, tú eres la provisión para mis pecados. Señor Jesucristo, hoy reconozco la sangre que derramaste por mí. También reconozco que con esa sangre me has comprado. También reconozco que con esa sangre me has liberado. También reconozco que por tu sangre me has sanado. También reconozco que por tu sangre me bendices. Señor Jesucristo, te pido que nunca borres de tu libro, de los que viven contigo para siempre, el nombre de mi familia ni el nombre mío. Antes te pido, Señor Jesucristo, que des a mi familia y a mí de nuevo valor, amor para contigo y capacidad para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor Jesucristo, gracias, ahora y siempre, gracias. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios,